Muchísimas gracias por la invitación. Em, la idea es hablar sobre este tema de inteligencia artificial en la política anticorrupción. Mi nombre es Camilo Cetina, yo trabajo como ejecutivo principal en la Dirección de Transformación Digital de la CAF. Básicamente quisiera como traerles el día de hoy tres ideas principales. La primera, pues básicamente es un hecho notorio que los gobiernos tienen la necesidad de transformar diferentes procesos y diferentes servicios de gobierno que normalmente se desarrollaban de manera física o análoga a esquemas un poquito más digitales, interoperables, abiertos, ¿no? Y esto va desde los trámites que desarrollan los ciudadanos hasta el cumplimiento efectivo de ciertos derechos, el acceso a la salud, el acceso a la educación, em, la posibilidad de tener una identidad, ¿no? Ese tipo de cosas, pues hoy en día tienen que moverse un poco más en el mundo digital. Esto sin, digamos, sin perjuicio de los ejercicios de transparencia y de acceso a la información que también necesitan de medios digitales. Obviamente estos cambios exigen, ¿no? Que los gobiernos desarrollen, digamos, llamémosla la parte aburrida, ¿no? De la digitalización y es toda el despliegue de infraestructura que se necesita, no solamente desde el punto de vista de conectividad, sino desde el punto de vista de el desarrollo de las aplicaciones, el desarrollo de las plataformas, la interoperabilidad y la calidad de los datos. Y esos temas, en particular la interoperabilidad y calidad de los datos, plantean muchísimos retos en América Latina, ¿no? Las entidades de pronto piensan que compartir o dejar interoperar cierta información es una cesión de sus competencias en lugar de un ejercicio, digamos, debido de lo que les exige la Constitución y la ley. Y entonces en esa sesión pues tratan de alguna manera cubrirse, entonces hay que firmar convenios, hay que firmar memorandos de entendimiento, hay que hacer pilotajes, etcétera, y eso pues plantea ciertos retos en materia de digitalización de los gobiernos. Ahora, en materia, digamos, de prevención de la corrupción, este tema de la infraestructura de datos, pues va muchísimo más allá de la publicidad o de cumplir el principio de publicidad y transparencia, sino que la interoperabilidad de datos y la estructura y la calidad de los datos sirve también para generar alertas tempranas y para predecir de pronto ciertos fenómenos, ¿no? Nosotros desde CAF, pues, suministramos la asistencia técnica para que esa reutilización de los datos con convicción de Big Data, Analytics y aplicaciones de inteligencia artificial pues puedan ser una realidad. En particular nos enfocamos en temas de compras públicas, del procedimiento presupuestal de los países, del gasto público y del el recaudo tributario. Nosotros en materia de transformación digital, y esto es un poco de contexto, pues tenemos como tres grandes pilares. El pilar, digamos, duro, que es el de conectividad e inclusión, que significa llevar toda la infraestructura de conectividad a los países. Tenemos un pilar un poco más blando, llamémoslo, de innovación y modernización digital del Estado, donde existan infraestructura pública digital, eficiencia fiscal, aplicación de inteligencia artificial como lo que estamos hablando acá, servicios de gobierno digital, ciberseguridad. Y hay un pilar, digamos, anexo, que es como la aplicación de los otros dos y es la posibilidad de impulsar economías digitales. Ahora bien, ¿qué es la inteligencia artificial? Esto ha tenido diferentes desarrollos últimamente. Em, en particular, la inteligencia artificial en su versión más básica, que es la primera que ustedes pueden ver ahí, básicamente se le exige a las máquinas o a ciertos aplicativos que imiten la inteligencia humana para realizar tareas o para automatizar procesos de toma de decisión. Cada vez que nosotros estamos hablando con un chatbot, por ejemplo, para un trámite o incluso para hacer un reclamo por un servicio público, no nos está funcionando el celular, no tenemos acceso, se nos fue la energía eléctrica, pues el chatbot lo que hace es de manera automatizada tomar cierta información y dirigir al peticionario, digamos, o al ciudadano frente a diferentes posibilidades, digamos, de trámites o que le ayuden a detectar cuál es la naturaleza de su problema, ¿no? Y eso imita de alguna manera la inteligencia humana, pero simplemente se reduce a un proceso automatizado de toma de decisiones.
Hay un mecanismo más sofisticado que es el aprendizaje de máquina. Esto lo que hace es que las plataformas tecnológicas no solamente tomen las decisiones sin instrucciones explícitas, sino que tienen ciertos patrones de entrenamiento para ellas mismas programarse y autocorregirse eh, a medida que van tomando más datos en la interacción, digamos, con los seres humanos. Hay también el aprendizaje profundo, y es que se aplica este aprendizaje de máquina y lo que hace es detectar y analizar patrones que para la mente humana parecerían ocultos en grandes volúmenes de datos, ¿no? Y esto tiene, digamos, una interesante aplicación en análisis, por ejemplo, de mercadeo, ¿no? En análisis que permite personalizar el consumo o personalizar el consumo de información de los ciudadanos y el consumo también de bienes y servicios, ¿no? Puedo detectar ocultos los patrones en qué es lo que le gusta a una persona simplemente por un comportamiento muy simple de esa persona frente a lo que primero consulta en Internet o seguramente frente a lo que las palabras que más utiliza cuando está escribiendo un correo electrónico. A eso nos referimos con patrones ocultos. Y la inteligencia artificial generativa, que lo que hace es utilizar el aprendizaje profundo, pero ya para producir nuevo conocimiento, por ejemplo, producir nuevas indicaciones y producir nuevos modelos en materia de análisis de texto, análisis de datos y datos de audio, por ejemplo. La inteligencia artificial generativa, pues, tiene como varios distintivos, ¿no? No está diseñada para un propósito específico, tiene varias opciones, digamos, de aplicación. Está creada a partir de la recopilación de enormes cantidades de datos en Internet, se basa en probabilística, responde preguntas, ¿no? Como muchos de ustedes de pronto han estado interactuando con ChatGPT con cierto grado de confianza, pero no necesariamente son completas las respuestas que obtenemos o son 100% correctas. No hace preguntas de seguimiento como lo haría un ser humano, pero pues tiene, digamos, una facilidad gigante para que la gente la utilice, ¿no? ChatGPT lo puede utilizar desde un eh, campesino que en este momento está, no sé, preguntándose cómo mejorar su cultivo de cacao, hasta cualquiera de nosotros o cualquier funcionario público o analista o decisor de política pública. Eso hace que la inteligencia artificial pueda entrenarse cada vez con la generativa, en particular con grandes cantidades de datos. Ahora bien, ¿cuáles son como las expectativas de este tipo de tecnologías en materia de lucha contra la corrupción? Recientemente la OCDE pues hizo una encuesta para mirar cuál era el interés que tenían los funcionarios públicos en el uso de la inteligencia artificial en materia de integridad pública. O hay un interés, digamos, notable o estadísticamente representativo en materia de automatización para operar, digamos, los expedientes, por ejemplo, las peticiones, los reclamos, las diferentes solicitudes de información de los ciudadanos. Hay otro interés también por hacer análisis de datos que no están estructurados, le hace que no son leíbles por máquina y que no son lo suficientemente agregables, comparables, digamos, bajo características uniformes. Y también automatizar o monitorear el cumplimiento normativo. Si, por ejemplo, las entidades reguladoras necesitan automatizar la manera en cómo analizan si los regulados están cumpliendo o no con ciertas normas o con ciertos estándares, ¿no? Obviamente, temas como la inteligencia artificial también se está utilizando para mirar y controlar nuevas tendencias, ¿no? La producción de deepfakes, controlar la falsificación de documentos, controlar el tema del ciberdelito, ¿no? Ese tipo de cosas también la inteligencia artificial está mostrando como interés de parte de los encuestados o de los funcionarios públicos en varias partes del mundo, ¿no? Ahora bien, aunque los encuestados son conscientes de las cuestiones como privacidad, transparencia en materia de reutilización de los datos para entrenar estos algoritmos, de alguna manera no hay atención en aspectos como la mitigación de sesgos o la participación de las partes interesadas, es decir, de aquellas que son usuarias de las tecnologías de inteligencia artificial, ¿no? Todos sabemos acá que hay, digamos, varios sesgos en materia de inteligencia artificial que se determinan por el tipo de datos que ellos están utilizando. Entonces, por ejemplo, si estamos analizando delitos, delitos callejeros, hurtos o delitos ordinarios,
Posiblemente esos datos implican, están entrenados más con población masculina que femenina. Entonces eso significa que ya usted por el solo hecho de ser hombre, pues va a ser calificado por el algoritmo con un puntaje mucho más alto y estadísticamente significativo y diferente, ¿no? De lo que podría ser calificada una mujer. Así, digamos, el software pueda, esté en capacidad de detectar quiénes puedan cometer como ciertos delitos. Ese tipo de sesgos, a lo que quiero ir es, no se les está poniendo mucha atención, ¿vale? Eh, eso por una parte. Y por otra parte, pues la participación de diferentes actores interesados en materia de desarrollo de estos algoritmos, ¿no? En materia de anticorrupción, pues hay muchas aplicaciones hoy en día, la detección y prevención de transacciones no autorizadas. Se está trabajando mucho en lavado de activos y lavado de dinero, en violación, digamos, de ciertas disposiciones legales, ¿no? En materia de movilización de dinero también. Los fraudes en las reclamaciones de los seguros también es un aspecto bastante popular en materia de inteligencia artificial. Los chatbots para las políticas de cumplimiento corporativo frente a las entidades que regulan y que de alguna manera motivan al sector privado que tenga esas políticas de prevención de la corrupción y de corresponsabilidad y autocumplimiento, ¿no? Y también, pues, por ejemplo, los inicios de sesión sospechosos en línea para tomar el control de ciertas cuentas, o sea, como los fantasmas o los hackers que están ahí tratando como de hurtar ciertos recursos. Estos son grandes, digamos, aplicaciones que se están hoy en día dando en materia de lucha contra la corrupción. Pero pues esto también tiene unos riesgos, no voy a entrar, digamos, en el detalle de todos estos, pero es importante que ustedes sean conscientes de que el uso de la inteligencia artificial, aunque nos pueda ayudar a luchar contra la corrupción, tiene algunos defectos que todavía no han sido del todo mitigados, ¿no? Uno de ellos es el sesgo que proviene de cómo yo estoy entrenando o con qué datos estoy entrenando los algoritmos. El riesgo también de explicabilidad y transparencia. Los algoritmos deben ser lo suficientemente explicables para todos los actores interesados y para todos los usuarios. Si estamos hablando de los organismos de control, y aquí, por ejemplo, en el caso colombiano hay tres grandes organismos de control: Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, pues los tres deberían tener suficiente explicabilidad entre los tres sobre los algoritmos que ellos están utilizando. No genera ciertos riesgos en materia digamos, de opacidad del desarrollo tecnológico, pues porque no se sabe si derivado de allí hayan unos sesgos que luego puedan violar algunos derechos fundamentales de las personas que luego terminen siendo procesadas por casos de corrupción. Señor Obviamente el Cetina, tema. un minuto para terminar su Ya, sí, ya va a presentación. terminar, tranquilos. También tenemos el tema de los proveedores, ¿no? Hay unos sesgos también frente a los proveedores que están haciendo estos desarrollos. La vigilancia sobre estos desarrollos también es importante, ¿no? La vigilancia sobre los algoritmos, la vigilancia sobre cómo se están sofisticando o mejorando para hacerlos un poquito más precisos, un poquito más confiables. Y obviamente algunos aspectos de confidencialidad de los datos de las personas, digamos, tienen que ser respetados cuando esos datos deben ser utilizados o se espera que sean utilizados para poder entrenar los algoritmos de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, estos temas es importante también tenerlos en cuenta, no solamente la aplicación de la inteligencia artificial en materia de persecución de la corrupción, sino la transparencia de esta misma inteligencia artificial y la integridad de la misma tecnología que estoy utilizando para sacar adelante políticas de integridad, ¿vale? Nosotros entonces sacamos algunas recomendaciones de política alrededor de esto. Tiene que haber un mecanismo de colaboración entre vigilantes y vigilados, digamos, sobre todo en materia de la cadena de valor de los datos. Tiene que haber equipos dedicados para hacer minería y exploración de datos, regular las actividades de colección, transferencia, almacenamiento, análisis y protección de la información para poder entrenar estos algoritmos y para poder desarrollarlos, ¿no? Y un plan maestro de uso de datos para la integridad, es decir, qué bases de datos tienen que utilizarse, de qué sectores, ¿no? Tienen que hacer, también tenemos que dedicarle mucho tiempo a la periodicidad en la recolección de la información,
a la mitigación de riesgo en materia de ciberseguridad, protección de los datos, confidencialidad de esa información, integridad, digamos, de esa información, ¿vale? Entonces, básicamente esos son como los inputs que nosotros queríamos desarrollar acá. Desde CAF estamos muy prestos, digamos, a apoyar a los gobiernos en materia de innovación digital, de desarrollo tecnológico para poder luchar contra la corrupción y también, como les digo, hay que llamar la atención sobre cómo custodiar la cadena de valor de los datos para entrenar estos algoritmos, ¿vale? Yo creo que lo dejamos por ahí. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a nuestro invitado especial, el experto Camilo Cetina, del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, por habernos compartido tan importantes perspectivas de la agenda que está desarrollando la CAF en innovación, en inteligencia artificial y cómo los datos y la inteligencia artificial pueden ser utilizados para justamente prevenir y combatir la corrupción. Gracias por comentarnos los diferentes niveles de la inteligencia artificial, desde el machine learning hasta la inteligencia artificial generativa y sobre todo lo que tenemos que tomar en cuenta, esas recomendaciones tan importantes para poder seguir avanzando en esta materia en todos nuestros estados. Cuestiones tan importantes como la explicabilidad de los algoritmos, de que tanto los vigilados como los vigilantes, los administrados como los estados puedan conocer cuáles son esos algoritmos, cómo se están utilizando para poder garantizar justamente que no haya una violación de derechos humanos y para que entonces podamos, a través de otra recomendación importante, contener el plan maestro de uso de datos para la integridad, poder entonces sacarle valor y aprovechar de una forma más efectiva para nuestros fines, prevenir y combatir la corrupción, los datos y la integridad y con esto entonces efectivamente la inteligencia artificial.